pastoral del miércoles, el Papa León XIV renueva el llamado a la paz que llevó a África y lo extiende al mundo entero, condenando con dolor los recientes ataques terroristas en Colombia y pidiendo que se detenga el derramamiento de sangre. El Senado de Estados Unidos rechaza un proyecto impulsado por los demócratas para frenar el bloqueo al petróleo que llega a Cuba, mientras la población sigue sufriendo las graves consecuencias de la falta de energía. Un sacerdote pakistaní nos describe la precaria situación de los cristianos en ese país, una minoría que enfrenta discriminación cotidiana, acusaciones de blasfemia y ataques violentos en medio del auge del extremismo religioso. El Papa León XIV dona $100.000 para impulsar un programa de agua potable en El Salvador, con el objetivo de llevar acceso seguro al agua a más de 50.000 personas vulnerables. En Chile se ordena sacerdote, un hombre a los 64 años que ha dedicado más de la mitad de su vida al servicio de la iglesia, mostrando que nunca es tarde para responder a la llamada de Dios. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre comenzar el programa contigo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de Santa Catalina de Siena iniciamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV retomando su audiencia general de los miércoles luego de su gira apostólica por África. En su encuentro con los peregrinos de diferentes países reivindicó el mensaje de paz que llevó a esa parte del mundo, donde se desenvolvió con diplomacia ante líderes totalitarios. Durante la audiencia denunció las violaciones del derecho internacional, señaló la gravedad de los conflictos que afectan a distintas naciones. Volvió a insistir en la necesidad de tomar conciencia de esas realidades y de promover la paz frente a las injusticias a nivel internacional. El Papa destacó también el valor del viaje como plataforma para dar voz a las poblaciones africanas y agradeció a cada país que visitó como pastor para animar al pueblo de Dios. Durante los saludos en español de la audiencia general, el Papa condenó el repunte de la violencia en Colombia tras los atentados perpetrados el pasado sábado 25 de abril en los departamentos de Cauca y del Valle del Cauca, que dejaron al menos 20 muertos y más de 45 heridos. Escuchemos. Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Por otro lado, sobre Cuba, el Senado de Estados Unidos no aprobó este martes un proyecto de ley de los demócratas exigiendo detener el bloqueo energético contra la isla. Veamos las consecuencias desde la perspectiva de una parte de los más vulnerables, los adultos mayores, poco más del 25,7% de los cubanos, según cifra oficial. Este adulto mayor busca entre la basura algo para subsistir. Así como él, una generación de cubanos entre sus 70 y 80 años está siendo duramente golpeada por la escasez y el alza de precios. El producto es muy caro, es abusivo los precios que tienen los productos. Pero bueno, es la necesidad. Es como se dice, lo toma o lo deja. Si no lo compra usted, viene el otro día lo compra. Es de acuerdo al poder adquisitivo que tenga cada cual. Mientras que en el campo las cosechas se pierden por el bloqueo del petróleo. A veces dan ganas hasta de llorar, porque es muy triste tener unas producciones que se hayan logrado bajo un esfuerzo muy grande y que se pierdan. Y teniendo en cuenta también que hay muchas personas necesitando parte de esas producciones. Y fundamentalmente en los cascos de la ciudad, en el núcleo de la ciudad, que hay mucho menos posibilidad y porque por no tener 20 litros de combustible, por decirlo de alguna forma, no le pueda llegar. Carmen Casado, de 84 años, vive sola en esta casa en ruinas del siglo XIX. Recuerda con añoranza la época de sus padres. En este panorama sombrío, el comedor católico de la Iglesia del Espíritu Santo se vuelve para ella y decenas de ancianos en un rayo de luz. Porque esto es una ayuda que tenemos las personas jubiladas, que tenemos jubilaciones pequeñas. Y entonces, bueno, venimos aquí porque la verdad que la cuota de la bodega no alcanza. Este martes, los demócratas en el Senado de Estados Unidos criticaron las acciones de Trump en Cuba para presionar a un cambio en la isla con el presidente comunista Miguel Díaz-Canel fuera del poder.
El bloqueo, que entró en vigor y está utilizando activos estadounidenses para bloquear el suministro de energía a la isla porque no tiene sus propias fuentes de energía, ha llevado a graves crisis humanitarias en toda Cuba. En el debate, los republicanos acusaron a los demócratas de ignorar los abusos de derechos humanos del gobierno cubano, como es el caso de los presos políticos, cuya liberación en 2 semanas exige el presidente estadounidense. En la sesión, los republicanos rechazaron una iniciativa de ley de los demócratas que exigía al presidente Trump finalizar el bloqueo del ingreso del petróleo a Cuba y no intervenir el régimen de la isla. Ser un cristiano en un país donde los cristianos son minoría plantea una serie de desafíos que solamente estos hermanos pueden comprender mejor. Para saber más cómo es la vida de un cristiano, por ejemplo, en Pakistán, un país de mayoría musulmana, estamos con el padre Lazar Aslam. Él es un franciscano capuchino y nos habla desde Lahore. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano, por invitarme a hablar sobre nuestros hermanos y hermanas cristianos, sobre su vida y sobre los desafíos que enfrentan aquí en Pakistán. Quisiera agradecerle a usted, a toda la comunidad de WTN y a su equipo por visibilizar la vida cotidiana y los desafíos que enfrentamos los cristianos aquí en Pakistán. En primer lugar, quisiera mencionar que Pakistán se fundó en 1947 y anteriormente era India. Era un solo país y luego se dividió en 3 países, Pakistán, India y Bangladesh. Así fue que surgieron estos países. Cuando los británicos se fueron de este continente, en Hindustán o India, había una clase de personas musulmanas, querían tener su propio país y así nació Pakistán. Cuando Pakistán se fundó, la gran mayoría musulmana se estableció en esta tierra separada y así surgió Pakistán. Y hace 70 o 76 años que existe Pakistán. Cuando la fundó Muhammad Ali Jinnah, había mucha libertad religiosa y a la gente cristiana se les dio muy buenos trabajos como en el ejército, sirviendo en el sector médico, y había muchos misioneros que comenzaron a construir escuelas, universidades, colegios, apoyando así al país a través de la educación y la medicina. Porque está escrito en la Santa Biblia que debemos permanecer fieles a los países y a sus leyes, donde quiera que estemos. Así que como cristianos y creyentes, este es nuestro primer deber, permanecer fieles a la patria. Así que fue algo que nosotros, nuestros antepasados y los misioneros comenzaron a hacer. Pero, lamentablemente, más tarde, a medida que crecía y el fundador murió, se creó la constitución del país y la libertad de las minorías comenzaron a disminuir día tras día. Así fue como las minorías comenzaron a enfrentar más desafíos, como desafíos a la libertad religiosa, y nuestras escuelas y universidades fueron confiscadas por el gobierno, y luego muy pocas escuelas y universidades fueron devueltas. Así es como nuestra gran mayoría de jóvenes cristianos permanecieron sin educación durante décadas, porque no teníamos escuelas, y luego nos vimos obligados a realizar trabajos serviles. Y como es en la cultura hindú, se dice que los de la clase baja son los intocables. Nosotros, los cristianos, que anteriormente recibíamos la mejor educación y teníamos las mejores escuelas, nos convertimos en intocables. Así es como surgieron ciertos principios y normas, como la ley de blasfemia, y luego otras leyes que realmente disminuyeron la libertad religiosa de las minorías religiosas, y en particular la libertad religiosa cristiana. Padre, muchas gracias por explicarnos esta historia que nos permite entender los desafíos que enfrenta particularmente la población cristiana en Pakistán tras esta historia de restricción de derechos y de marginación que han experimentado en los últimos años. Padre Lazar Aslam, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De nada, hermano. Muchas gracias. Por otro lado, la guerra en Medio Oriente continúa en 2 flancos con un cese del fuego que se cumple a medias, mientras Estados Unidos e Irán intentan un acuerdo para el fin del conflicto por un desarme nuclear. Israel intercambia ataques contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano. La ofensiva israelí incluye la advertencia a la población civil para dejar sus hogares antes de los bombardeos. Un día después de haber sido desplazados por segunda vez en menos de 2 meses, los habitantes de los suburbios del sur de Beirut y del sur del Líbano relatan cómo es su vida mientras los ataques continúan. Escuchemos. Hubo una tregua de 10 días y todo estaba tranquilo.
Tomé a mis hijos y me fui a las afueras. Ayer algunas personas vinieron y nos pidieron que nos fuéramos, diciendo que no podíamos quedarnos y pidiéndome que volviera a donde vivía antes hasta que la situación se calmara. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. El viernes hablamos con gente del pueblo de Chagra que nos dijo que la zona sur estaba tranquila, así que fuimos allí. Trabajamos el sábado y el domingo, pero al terminar nuestro turno ayer nos informaron de que Israel estaba emitiendo advertencias, así que nos marchamos. No sabíamos a dónde ir, pero vinimos aquí porque es seguro. Llegamos anoche sobre las 11 y montamos nuestros colchones, gracias a Dios. En medio de un contexto global donde el acceso al agua sigue siendo un desafío para millones de personas, el Papa León XIV realizó un importante gesto solidario al donar $100.000 para el programa Agua Segura en El Salvador. Se trata de un esfuerzo impulsado por la Nunciatura Apostólica en El Salvador y coordinado por Catholic Relief Services, agencia humanitaria internacional de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Para conocer más sobre el impacto de esta ayuda, estamos en conexión con Gerson Mendoza, coordinador de Agua Segura para Catholic Relief Services. Gerson Mendoza, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar informando a los televidentes sobre este gran proyecto apoyado desde la Nunciatura Apostólica de El Salvador y un apoyo tan grande y que recibimos con mucha gratitud del Papa León. Gerson, ¿cómo es la situación de la dotación de agua potable en El Salvador? La situación de agua potable en El Salvador es un elemento muy crítico a nivel comunitario. En nuestro país, el 74% de nuestras aguas superficiales y subterráneas se encuentran con una calidad deficiente, con contaminación por ejemplo, coliformes fecales, también la presencia de minerales como hierro y manganeso, y esto nos hace realizar un proyecto específico para suplir esa necesidad de llevar un agua apta para consumo humano hacia la población rural. ¿Y en qué ayuda el programa Agua Segura en El Salvador ante estos casos? Bueno, este proyecto nace gracias a un proceso de articulación impulsado a través de la Nunciatura Apostólica de El Salvador, inicialmente a través de su excelencia el Monseñor Luigi Roberto Cona, promovido esta iniciativa con una respuesta concreta a esas necesidades de las comunidades que enfrentan día con día problemas en calidad del agua, logrando una primera donación de $30.000 que permitió estructurar y poner en marcha el proyecto. A partir de ese primer esfuerzo se logró visibilizar la importancia y el impacto potencial de esta iniciativa, lo que permitió en sí que el proyecto fuera considerado a un nivel más amplio dentro de la iglesia, y esto atrajo una nueva donación de $100.000 por parte de Papa León como un gesto de cercanía y compromiso con las comunidades más vulnerables. ¿De cuántas comunidades estamos hablando? El proyecto va a apoyar un total con esta donación de $100.000 será utilizada como un capital semilla estratégico para implementar 6 proyectos adicionales, impactando cerca de 7.500 habitantes de distintas regiones de nuestro país. Esto permitirá realizar intervenciones concretas en sistemas de agua potable comunitarios y que incluyen esta necesidad de mejorar la calidad del servicio y la calidad de agua a través, por ejemplo, de instalación de dispositivos de cloración u otras soluciones más completas dependiendo de cada contexto comunitario. ¿Qué falta aún por hacer para que el acceso al agua segura sea una realidad sostenible en estas zonas? Gerson. Se estima que el proyecto beneficiará a más de 50.000 personas y todo dependerá de la capitalización adicional de este proyecto de agua segura. Como he mencionado en diferentes ocasiones, esperamos que este proyecto sea permanente, tomando aquellas consideraciones para realizar intervenciones sostenibles en el tiempo. Pero más allá de las cifras de impacto en población, el impacto es especialmente significativo en mujeres, niñas y niños, quienes principalmente son los que gestionan el agua dentro de los hogares. ¿Qué necesitamos más allá? Pues hacemos un llamado a la acción realmente a la empresa privada, a la cooperación internacional, a las instituciones, para que se sumen a este esfuerzo de ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Gerson Mendoza, por la entrevista. Con todo gusto. Hacemos una pausa y al volver, en Chile conocemos la historia del hombre que se ordenó sacerdote a los 64 años después de décadas de servicio a la iglesia.
Además, en México conocemos a un sacerdote que diseña y cose sus propias vestiduras sagradas como una forma de ofrecerle lo mejor a Dios en la celebración de la Eucaristía. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora conocemos la feliz historia de un sacerdote en Chile que se acaba de ordenar siendo adulto mayor, subrayando que para el Señor no hay edad. Lo presento en esta entrevista, veamos. Para el Señor no hay edad, dice el padre Juan Daza Jara, quien a sus 64 años y luego de servir como 40 años como hermano coadjutor en la obra de Don Oriones, se consagró sacerdote en Chile. Para saber más al respecto estamos con el padre Juan Daza, que nos habla desde Los Ángeles, en la 8ª región de Chile. Padre, bienvenido al programa. Muy buen día, muchas gracias. Gracias por esta iniciativa. Pues padre, un gustazo estar con usted y para que nos comparta, por favor, cómo usted descubre ante todo su vocación a la vida consagrada, que eventualmente fue prácticamente una sorpresa, acaba siendo también un llamado al sacerdocio. La verdad, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, hace 40 años que entré a la congregación, siempre pensando en ser hermano, coadjutor, que era una forma que la congregación tiene como que con las mismas obligaciones, los mismos votos, religiosos, con todo igual. Y mi inquietud siempre era poder servir al más pobre, al más necesitado, más directamente, porque yo veía que el sacerdote siempre entraba, salía, y yo quería hacer un trabajo distinto. Y de hecho hice una experiencia que sin duda me ha llenado de satisfacción, de orgullo, haber podido prestar este servicio en distintos ámbitos, porque nuestra congregación es asistencial, es educacional, misionera, tiene todos los carismas, las ramas donde uno puede dar una respuesta mejor. Y así, después de estos tiempos, junto con algunos amigos, sacerdotes, fueron siempre lanzando la pregunta, oye, ¿por qué no eres cura si tú ya tienes las cualidades? Y bueno, y así surge la idea. Después por ahí en algunas vacaciones con algunos amigos yo me lancé y dije ya, ahora voy a dar el paso. Di el paso, hice todo el proceso que corresponde, porque es un proceso largo. Hay que conversar con los superiores, hay que conversar con el obispo del lugar, hay que conversar con los hermanos de la comunidad. Hice todo un proceso, esperando que este proceso fuera más largo. Y la verdad es que fue todo muy corto, se dio todo muy rápido. Pues padre, coméntenos qué es lo que usted más valora en este momento de su consagración religiosa y ahora de su consagración sacerdotal específicamente. La verdad es que lo que más valoro es el trabajo que uno puede prestar, la ayuda que uno puede prestar a la comunidad. Esto de celebrar la Eucaristía, esto de realizar el sacramento de la confesión, esto de estar mucho más cerca, que la gente se te acerque a hablar de su vida, es una experiencia inolvidable, impagable. Creo que el Señor me ha dado demasiado. Tengo miedo porque también me irá a pedir cuenta demasiado, pero ha sido una experiencia maravillosa realmente. Una experiencia totalmente distinta a la que había vivido hasta el día de hoy. Háblenos del día a día que usted tiene en estos momentos como sacerdote. Bueno, el día a día yo sigo estando encargado de un hogar de ancianos de acá de Los Ángeles, que tiene 110 adultos mayores que están bajo mi responsabilidad con distintas patologías. Soy el director y el director técnico de esto. La responsabilidad es bastante grande, tenemos un equipo de trabajo. Nuestros adultos ya están todos, casi el 90% de ellos están postrados, en cama o en silla de ruedas, es un trabajo arduo. Trabajan 70 personas aquí en la institución. Estoy encargado también de un centro de rehabilitación de drogas, que también es parte de la congregación. Estamos atendiendo alrededor de unas 50 familias que están con sus hijos con problemas de distintas patologías. Hay un equipo de profesionales. También colaboro en la parroquia ahora en lo que me piden, en visita a los enfermos, en la Eucaristía. Por ahí tenemos un campo que también lo administro. Es decir, mi vida sigue, pero con un poquito más de actividad, hoy día más pastoral, más dedicada a la persona, porque durante mucho tiempo ejercí, pero la parte más administrativa, más de gestión. Hoy día es más de persona.
Pues padre, espléndido, qué un gusto haber estado con usted este día para que nos comparta su testimonio vocacional, donde el Señor lo llama a hacerlo presente de una manera nueva a través de esta consagración a sus hermanos. Padre Juan Daza, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y una buena semana, y les agradezco rotundamente la oportunidad que hayan dado. No se olviden que tengo 74 años, que soy religioso de la obra Don Oriones, en Chile. Gracias. Por otro lado, en Roma, el pasado 21 de abril falleció a los 103 años el padre Fernando Valenciano, el miembro más antiguo del Opus Dei en el mundo, tras casi 87 años de pertenencia a la prelatura, en la que ingresó el 23 de diciembre de 1939. Fue ingeniero de profesión y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico siendo laico. Conoció de cerca a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, y recibió la ordenación sacerdotal de manos del beato Álvaro del Portillo en 1993 a los 70 años. De acuerdo al Opus Dei, el padre Fernando Valenciano hasta los 100 años se mantuvo activo y autónomo, asistiendo a las reuniones de familia y a los medios de formación. Hasta sus últimos momentos no perdió la piedad, vibración apostólica, claridad mental y deseos de aprovechar el tiempo, enfatiza la obra. Sus restos descansan en Villa Tevere, cerca de los restos de San José María y el beato Álvaro del Portillo. Llevamos la atención a México, donde un sacerdote llama la atención por confeccionar sus propios ornamentos litúrgicos, una labor que dice que realiza con la intención de ofrecer lo mejor a Dios. Informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Además de su vida sacerdotal y la oración, el padre José Luis Piña Jaramillo ha encontrado, tras una máquina de coser, otra forma de enaltecer a Dios. Mejor conocido como el padre Piña, el sacerdote de la diócesis de Matamoros, Reynosa, tiene un corazón enamorado de la liturgia. Fue ordenado en 2021 y su gusto por la costura nació hasta octubre de 2025. Reconoce que todo comenzó por una cuestión económica, ya que los ornamentos sacerdotales que le gustan resultan bastante costosos. Estando en Roma tuve la oportunidad de conocer varias tiendas y pues sí son un poco caros. Entonces de ahí nació la idea de ¿y por qué no los puedo hacer? Y bueno, compré una máquina, busqué telas y sin saber, pues empecé con esta arte. Sin conocimientos previos sobre telas o costura, asegura que literalmente comenzó desde cero. Para aprender, recurrió a tutoriales en plataformas digitales como TikTok y YouTube. Pero además, afirma que confeccionar ornamentos se convirtió también en un ejercicio espiritual. Eso es algo muy especial para mí, el hecho de poder confeccionar algo que sea de mi gusto. En algún momento alguien le decía que cada puntada pues es una oración, ¿no? Desde que empiezo a elaborarlo, estoy pensando en esa dignidad, en darle lo mejor al Señor, como dices, algo único que sea bello, que desde la misma liturgia se pudiese disfrutar. Aunque la mayoría de sus creaciones son para uso personal, recientemente confeccionó una casulla y una mitra para Monseñor Eugenio Lira, obispo de Matamoros, Reynosa, quien las utilizó en la misa crismal de este año. Para nosotros como sacerdotes es algo especial el hecho que en esa celebración renovamos nuestro ministerio, el que él haya usado la mitra que le regalé, la casulla que confeccioné, pues me llenó. Para el sacerdote no se trata solo de prendas litúrgicas. Considera que el arte y la belleza son caminos que acercan a Dios. Yo creo que el orden y la belleza vienen de Dios y que cuando lo vemos y lo podemos contemplar y está bien hecho, pues sí, nos acerca efectivamente a Dios. Es algo que tenemos que rescatar. Es triste encontrarnos en templos en donde no piensen en el arte. También asegura que esta experiencia le ha dejado lecciones de humildad y perseverancia, como que en la vida siempre habrá errores, pero también oportunidades para aprender. Por lo que invita a los jóvenes a vencer sus miedos y confiar en Dios, porque cuando una persona se pone en sus manos, todo es posible. El padre Piña contó que sacerdotes de otras diócesis, incluso de otros países, le han hecho encargos. Sin embargo, aseguró que por el momento, este será solamente un trabajo personal y el servicio de Dios. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.